Lectura del libro de Jeremías. Así me habló el Señor. Ve a comprarte una faja de lino, te la ajustarás a la cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos. Toma la faja que habías comprado y que llevas puesta a la cintura. Ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: ve enseguida a Perat y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. Así habla el Señor. De esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja que ya no sirve para nada. Porque así como la faja se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no han escuchado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Entonces dijo: les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Despreciaste al Dios que te engendró. Provocaron mis celos con algo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Despreciaste al Dios que te engendró. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermente toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo que está anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, dos palabras sobre estos textos. La primera lectura de Jeremías, con estos gestos, estos símbolos que aparecen
tema de la faja de lino, y lo que le pide a Jeremías que haga. Tenemos que conocer el contexto, ¿no? Un pueblo que está siendo infiel, que se entregó al paganismo, un pueblo que abandonó las tradiciones. Bueno, en medio de eso le pide a Jeremías que haga este gesto de ir a poner este cinto de lino. El lino no se lava, de hecho este cinto era un símbolo que se usaba y no se lavaba, se trataba de no ensuciar, porque era signo también de nuestro apego con Dios, tratando de que no se manche, por así decir, que no se ensucie. Pero más allá de la explicación más exhaustiva que es muy rica y que podríamos estar mucho tiempo, lo que me parece bueno es que nosotros tomemos conciencia que también nosotros estamos ajustados al Señor desde el bautismo y somos como ese cinturón de lino. Y es bueno que nos preguntemos primero si tenemos experiencia de esta unión, de este estar tan ceñido, de estar tan junto a Dios. Y por otro lado, cuáles son las aguas que de algún modo son, para usar las palabras mismas del texto, aquellas cosas del paganismo que se metieron en nuestra vida y que arruinan el lino, que arruinaron esa vida de gracia que nosotros recibimos. Entonces, pedirle al Señor esto, ¿no? Primero que nos haga experimentar estas cercanías, de estar tan unidos, tan ceñidos como el cinto, la túnica y al mismo Señor, y poder ver cuáles son las cosas que en nuestra vida arruinan, arruinan esta vida de gracia que hemos recibido. Cuáles son estas aguas no buenas, diríamos, que malogran y que echan a perder, como el agua echó a perder este cinto. Sin embargo, a pesar de esta advertencia que el Señor hace a través de Jeremías, sabemos que el Señor una y otra vez vuelve a perdonar, vuelve a dar otra oportunidad, y de hecho eso lo tenemos presente en la vida de San Pantaleón, un santo que, si bien cristiano en su origen, también le pasó como este cinturón, empezó a entregarse, digamos, a otras propuestas, a otra forma de vida distinta a la que el Evangelio le proponía, y terminó prácticamente viviendo como un pagano, pero después, por el llamamiento y el testimonio de alguien, vuelve a la fe, pero con una fortaleza, con una fuerza que hace que toda su vida de médico la dedicara a atender a los enfermos que de hecho no le podían pagar, a aquellos más pobres. Y en medio de esto, así encuentra también su muerte, después del decreto del rey que obliga a todos a convertirse o a apostatar, mejor dicho, de la fe. Él se niega a la apostasía, a una apostasía por la que él ya había pasado, porque si no había sido una apostasía formal, en la práctica había sido una apostasía porque había dejado la vida cristiana por otra vía, había dejado la propuesta del Evangelio por otras propuestas. Es una forma encubierta de apostasía. Entonces, él que había pasado por esta experiencia, como la pasó Pedro, como la pasó Pablo, vuelve con mucha fuerza y no solo dedica su vida a atender a Jesús en los más pobres, sino también entrega su vida porque no está dispuesto a volver a dejarse lavar por estas aguas que corrompen la vida de gracia que recibimos de Dios. Y así es que, bueno, encuentra su muerte. En la tradición hay muchas cosas con respecto a su martirio, termina degollado, pero después de varios modos de intento de muerte que no surtían efecto, y él mismo se entrega pasivamente a la muerte. Por eso le pedimos a este santo que interceda por nosotros, primero para que nunca dudemos de volver de nuestras pequeñas apostasías. Quizás nosotros no apostatemos, pero a veces hay cosas
en las que se esconde de algún modo esta especie de traición, de abandono. Y de hecho, muchas veces nosotros nos pasa esto de la primera lectura, de abandonar a Dios. De hecho, el Salmo es una respuesta a esa lectura de despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste la gracia que recibiste cuando el Señor te engendró, cuando nos engendró en el bautismo. Bueno, le pedimos a San Pantaleón que él, que pasó por esta experiencia, pero también pasó por la experiencia de la misericordia, pasó por la experiencia del amor, de un amor capaz de llegar hasta entregar la vida, bueno, nos ayuda a nosotros a experimentar ese amor y también a experimentar la misericordia cada vez que nos descubramos medio arruinados por estas aguas, y no dudemos en volver, sabiendo que el Señor siempre está dispuesto a dar nueva vida, a regenerar este lino con el que nos adornó el día del bautismo y que nosotros a veces no cuidamos tanto. Que así sea.